Suscríbete en YouTube y podcast a La Historia de España, presentada por David Cot. Muy buenas a todos, seguramente la mayoría ya me conocéis, pero soy David Cot, el presentador de La Historia de España, y os traigo un episodio especial porque tengo que anunciar cambios que llevo un tiempo preparando. A ver, ya llevo más de un año produciendo este programa para YouTube y podcast y mi motivación, digamos, que ha ido un poco decayendo al ver que va creciendo más lento de lo que esperaba y que el número de mecenas de Patreon se estancaba o directamente hasta disminuía. Esto me ha generado frustración porque, claro, hay muchísimas horas de curro que no se ven detrás de cada episodio, sobre todo si hablamos de la serie principal, porque siempre he primado la calidad antes de la cantidad. Pero claro, por otra parte entiendo que muchos seguidores del programa no estén dispuestos a pagar cuando no me daba para más que producir un episodio de la serie principal y un episodio extra al mes, y más en las condiciones económicas inciertas y que van cada vez a peor en España y en el resto del mundo. Esto ha hecho darme cuenta de que tenía que cambiar las cosas para obtener resultados diferentes y evitar o bien tomármelo con mucha más calma y publicar cuando me apetezca, o directamente dar por finiquitado esto y hacer algo más productivo con mi vida. Esta situación coincide con que he dejado el trabajo en el que estaba desde que salí de la universidad, porque no era lo mío y no me gustaba para nada. Así que estoy en un momento, digamos que muy incierto de mi vida, la verdad. Pero de lo único que estoy seguro es que me apasiona la historia y de a dónde me gustaría llevar este programa, porque no podría abandonar sin darlo absolutamente todo antes. Claro, salvo que haya un milagro y el programa crezca ahora de forma espectacular y reciba apoyos a mansalva, el escenario más probable que veo a corto plazo en los próximos meses es dedicar más tiempo que hasta ahora a la divulgación histórica y buscarme algo a media jornada para ir tirando. Pero veremos qué ocurre porque, claro, como digo, todo es ahora mismo muy incierto. Pero dejando de lado toda esta incertidumbre y negatividad, quiero hablar de lo más positivo, que son los cambios que se vienen al programa, a la comunidad y al sistema de monetización después de haber hecho una encuesta para ver qué gustaba más. Si has estado siguiendo la historia de España hasta ahora, sabes que la serie principal es una historia general, donde el hilo conductor es la historia política, y vemos la historia de las gentes que han habitado y gobernado la península ibérica hasta nuestros días, mientras que luego había un episodio extra al mes para los mecenas y de vez en cuando algún episodio corto. Este formato se ha terminado, mantendré la serie principal como hasta ahora, pero en vez del formato rígido de episodios cortos y extras pasaré a hacer series de episodios temáticos o episodios sueltos de un tema. Este será un formato más flexible, habrá episodios temáticos de pocos minutos, otros mucho más largos, los habrá apoyados por un solo artículo académico y otros con una investigación mucho más profunda y contrastada. Si eres suscriptor de la Historia de España en YouTube, no tienes que hacer nada, porque ahí publicaré tanto los episodios de la serie principal como los episodios temáticos. Te recomiendo, eso sí, usar las listas de reproducción para descubrir más fácilmente el contenido. Y por cierto, tampoco ya no publicaré más clips o publicaré al menos menos que hasta ahora, o sea que no hay motivos para no darle al botón de suscribirte y a la campanita para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Ahora bien, si me escuchas en podcast necesitas saber que a partir de ahora la serie principal y el resto del contenido estarán en feeds separados. De aquí nace el subprograma de Memorias Hispánicas. En el podcast de La Historia de España encontrarás exclusivamente los episodios de la serie principal para seguir fácilmente la historia general de manera cronológica, mientras que en el podcast de Memorias Hispánicas doy cabida a todos esos temas que no tienen cabida en la historia general o que solo trataré, de una manera superficial en la historia de España. Puedo tratar temas de historia política, social, económica, cultural, religiosa, global o de todo tipo que tengan que ver con España o con personajes españoles. Por ejemplo, las historias de las estrechas relaciones entre España e Irlanda en la Edad Moderna, la Escuela de Salamanca, la esclavitud en Cuba en el siglo XIX o historias de viajeros de origen peninsular en la Edad Media. Así que, por favor, si me escuchas en podcast, busca el enlace en la descripción y suscríbete al nuevo feed de Memorias Hispánicas, no solo por los episodios temáticos, sino también por las charlas con historiadores que planeo hacer. Otro cambio que quiero introducir es potenciar el servidor de Discord como un lugar central de la comunidad donde reunir amantes de la historia e historiadores para debatir, compartir ideas, noticias y bibliografía, o comentar y plantear dudas sobre los episodios.
Y de nuevo te animo a unirte al servidor de Discord yendo a la descripción del episodio. Y finalmente el último cambio del que toca hablar es sobre monetización, porque llevar esto consume muchísimo tiempo y dependerá enteramente de la comunidad si me tomo esto como una afición, como un trabajo a media jornada o a jornada completa. Los mayores cambios están en Patreon. Empezando por el nivel de 3 euros al mes, tienes, por ejemplo, acceso a los podcasts en acceso anticipado, tanto de la historia de España como de Memorias Hispánicas. Y ahora también podrás votar los temas de las series de episodios. Por 5 euros al mes tienes acceso anticipado a los vídeos y recomendaciones bibliográficas regulares. Por 1 euro más, tu nombre aparecerá en los créditos de los vídeos y te mencionaré en un episodio. Entre 10 y 20 euros hay varios niveles con merchandising exclusivo y luego he añadido niveles de entre 50 y 500 euros al mes por si hay alguien que sea muy fan, que quiera compartir su dinero conmigo, yo súper contento, con recompensas muy especiales como elegir el tema de un episodio, todo el merchandising exclusivo, una carta escrita a mano o participar en un episodio. Si quieres contribuir para que el programa siga adelante y por las recompensas, ve a patreon.com/lahistoriahispana y descubre todos los beneficios y niveles. Por otro lado, también he activado las suscripciones de fans en iVoox si escuchas el podcast La Historia de España y Memorias Hispánicas con accesos anticipados. Y si llego en algún momento a los requisitos, activaré también el sistema de membresía de YouTube. Y si esto de las suscripciones no te interesa, como hasta ahora, puedes hacer una donación única yendo a la página web del programa, lahistoriahispana.com, y ahí también puedes comprar merchandising como camisetas o tazas en la tienda. Estas son todas las novedades que se vienen al programa. Espero que estés tan emocionado como yo por los cambios que se vienen. Por favor, suscríbete al canal de YouTube o a los dos podcasts de la historia de España y Memorias Hispánicas si no lo has hecho ya. Sigue el programa en redes sociales, únete al servidor de Discord para hablar con otros amantes de la historia. Si te encanta mi divulgación y quieres algunas recompensas, por favor, considera apoyar el programa en Patreon o por las otras vías. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo programa.